Para comenzar vamos a dar unos ligeros fundamentos acerca de la anatomía y fisiología del aparato digestivo. Bueno, como sabemos, el aparato digestivo es un sistema largo que comprende desde la cavidad bucal hasta el recto para la digestión y la absorción de nutrientes y puede llegar a medir hasta 11 metros. Incluido vienen también las glándulas anexas, ya sean las glándulas salivales, del hígado, del páncreas, las glándulas intestinales. Bien, en cuanto a estas, se van a generar secreciones diarias de entre 7 hasta 9 litros al día, ya sea que tengan contenido de la saliva, el jugo gástrico, la bilis, el jugo pancreático o secreciones intestinales o del intestino grueso. De todas estas secreciones, he incluido la ingestión alimentaria de agua al día. En el intestino delgado es donde se va a absorber el 90% de todos los nutrientes, que se calcula entre 7 a 8 litros de agua. Y después de que el alimento llegue al intestino grueso, es donde se va a absorber el agua restante, que varía entre 1 a 1.5 litros. Y bueno, también hay la absorción de iones. Por lo tanto, una vez las heces llegan al recto, estas van a ser almacenadas y posteriormente eliminadas. Por lo tanto, ya haciendo como una resta de toda el agua ingerida y todas las secreciones y todo lo que ha sido absorbido, al finalizar las heces tienen que quedarse con un 100 a 200 mililitros de agua, lo cual nos verifica de que las heces van a ser blandas y fácilmente van a salir por el ano. Ya. Ahora, en cuanto al intestino grueso, en sí, la parte final o la parte distal es conocida como el recto. Este va a tener la función del almacenamiento temporal de las heces. Otro dato importante es el músculo puborectal, el cual va a formar el ángulo anorrectal, que es un esfínter anatómico que al momento de el músculo puborectal esté contraído, este va a tener la función de contención o continencia. Sin embargo, cuando este está relajado, el recto va a estar más rectificado, más vertical, y las heces van a salir fácilmente. También, por otro lado, tenemos otros músculos, como es el esfínter interno, el cual es músculo liso e involuntario, y el músculo del esfínter externo, el cual es esquelético y voluntario. Bien. Entonces, llegando al mecanismo de continencia, en primer lugar, una vez que llega el bolo fecal a la parte del recto, esto mediante las contracciones australes del intestino grueso, ni bien llega al recto, esta pequeña dilatación va a distender lo que son las paredes. Por lo tanto, va a haber pequeños nervios que van a captar este aumento de dilatación y se va a activar lo que es el reflejo anal inhibitorio, el RAID, lo cual va a enviar señales de relajación transitoria del esfínter interno del ano. Por lo tanto, esta pequeña dilatación va a permitir detectar el contenido, ya sea gaseoso, líquido o sino sólido. Pero aún no se va a perder la continencia, es decir, que el músculo puborectal va a mantenerse contraído y el esfínter externo del ano, que es voluntario, también se va a contraer, ¿no?, para tener la continencia de las heces. Y bueno, ¿qué es lo que pasa entonces cuando ya tenemos esa sensación de fecar? Entonces, esto ya es de manera voluntaria, se va a existir una relajación voluntaria del esfínter externo del ano, lo cual también va a producir que el músculo puborectal se relaje, el recto esté más vertical, y con ayuda de las acciones de Valsalva, como empujo, entonces los músculos abdominales se van a contraer, al igual que el diafragma, la pared rectal, y posteriormente las heces van a salir. Bueno, también es un dato muy importante el tránsito intestinal, que se menciona que en pacientes sanos lo normal es de que varíe entre 36 a 48 horas, y esto se va a dividir dependiendo de la estructura en la que se encuentre la comida.
Por ejemplo, en el esófago, desde la boca hasta la boca del estómago, va a demorar entre segundos a minutos. En el estómago va a transitar durante 30 minutos, incluso hasta 2 horas. En el intestino delgado de 1 a 4 horas y en el intestino grueso va a pasar el resto del tiempo, ¿no? La mayor parte del tiempo de todas estas horas. Entonces se menciona también que hay algunos factores que pueden modificar este tránsito intestinal, ya sea haciéndolo más rápido. Por ejemplo, se menciona que los pacientes de sexo masculino o también aquellos que consumen alimentos con mucha fibra o incluso la personalidad, aquellos pacientitos que son extrovertidos, ellos van a tener un tránsito intestinal mucho más rápido que un paciente introvertido que sea mujer. Por lo tanto, su frecuencia de deposiciones va a estar aumentada. Bueno, también tengamos en cuenta lo que es la edad. Según este cuadrito, de entre los pacientitos de 0 a 3 meses que consuman lactancia materna exclusiva, las deposiciones al día va a variar entre 3 deposiciones aproximadamente, pero eso puede ser aumentado, ¿no? Hay algunos bebitos que después de lactar hacen sus deposiciones, ¿no? Y bueno, ni bien ya empiecen con la lactancia artificial, sino la lactancia, estas deposiciones al día van reduciéndose. Bueno, de los 6 a los 12 meses es un aproximado de 2 también deposiciones al día. De 1 a 3 años ya empieza con 1 o hasta 2. Y en mayores de 3 años ya hacen una vez al día. Bien, continuando con la fisiopatología, en sí todo va a empezar desde que el pacientito tenga malos hábitos o haya sufrido o tenga diversos factores de riesgo que produzcan que las heces se vuelvan más duras, ya sea por su alimentación, que consume poca fibra o no toma mucha agua. También en pacientitos que tengan alguna herida que cause mucho dolor al momento de defecar, como son las fisuras anales. También esos pacientes que están dejando el pañal y quieren utilizar el baño, entonces se sienten demasiado presionados o estresados para utilizar el baño. O situaciones estresantes como es el cambio de domicilio, asistir a los colegios o defecar en baños ajenos. Todos estos factores van a causar una retención voluntaria del niño. Él ya no va a querer defecar, por lo tanto va a tener gestos de retención, como es de que el niño va a apretar los glúteos, va a cruzar las piernas o se va a poner de puntitas para evitar defecar. Entonces todo esto va a producir que las heces se sigan acumulando, ¿no? Por lo tanto, fisiopatológicamente va a disminuir el reflejo de la defecación. Es decir, de que el niño va a ignorar o va a retener las ganas de defecar. Por lo tanto, el recto se va a mantener distendido por mucho tiempo. Entonces, los receptores del recto ya no van a estar tan sensibles como antes. Entonces, se va a alterar el reflejo anal inhibitorio y el niño ya no va a querer ir al baño, ya no siente ganas. Entonces, todo esto va a producir de que el bolo fecal va a pasar más tiempo en el recto, en el intestino grueso, y entonces va a absorberse más agua, por lo tanto las heces van a ser más duras, más secas, van a causar dolor y va a generar retención, por lo tanto esto todo es un círculo vicioso. Y por último, una complicación de que las heces se vuelvan demasiado duras es la impactación fecal y la encopresis, lo cual es que las heces van a estar por mucho tiempo acumuladas, estas ya no van a poder salir y ya que el intestino grueso aún fisiológicamente sigue funcionando, entonces se va a producir moco, se va a producir líquido y las heces que están viniendo detrás de la masa fecal dura van a rebasar o van a salir alrededor del bolo fecal duro y van a salir por el ano, lo cual es denominado encopresis. Y bueno, se nota al momento de manchar la ropa interior del niño, que incluso los padres pueden pensar de que tiene diarrea, cuando es todo lo contrario. Bien, bueno, continuando así lo que es estreñimiento, el concepto nos dice que es la disminución en la frecuencia de la emisión de heces, que sean heces duras y en ocasiones con dolor o con excesivo o la sensación de una evacuación incompleta. En sí, de toda la población infantil, de un 0.3 a un 8% de los casos de estreñimiento se va a dar en niños.
De estos casos, entre el 17 al 40% va a empezar durante el primer año de vida, es decir, cuando empiezan a tomar otros alimentos ya aparte de la lactancia materna exclusiva, y va a representar desde el 3 al 5% de visitas al pediatra. Se menciona que la etiología, la mayor parte de estas van a ser idiopáticas, del 90 al 95%, y solamente menos del 5% ya van a ser causas orgánicas, ¿no? Como un estreñimiento neurogénico, lesiones anales o incluso por el consumo de fármacos. Bien, en cuanto a su clasificación, se puede, de acuerdo al tiempo, se clasifica de acuerdo al tiempo. Si es agudo o ocasional, solamente se da cuando el paciente ya tiene un cambio consciente o ha sido operado, ha tenido una infección en la que ha comido menos alimentos, por lo tanto no puede defecar. O si no, crónico, que es en la mayoría de casos, como mencioné, en los casos funcionales o idiopáticos, que es el 95%, y orgánicos o estructurales, menos del 5%. Bien. Ahora, los factores de riesgo. Como mencioné, el principal detonador de todo esto va a ser una evacuación dolorosa por unas heces duras y secas, ¿no? Al momento de defecar, esta evacuación, como va a salir muy difícil o incluso hay la presencia de fisuras anales, esto va a causarle miedo al niño, por lo tanto él no va a querer defecar, le va a tener temor al baño, por lo tanto va a tener conductas retencionistas, ¿no? Que va a apretar los glúteos o simplemente no quiere ir al baño, y lo cual va a producir que las heces sean más duras y cada vez más difíciles de evacuar, ¿no? Y es el círculo vicioso del estreñimiento. También se menciona que hay algunos factores o unas etapas en las cuales es más común que existan estos casos de estreñimiento. Sin embargo, el estreñimiento se puede producir en cualquier etapa pediátrica. Por ejemplo, la más frecuente una de las más frecuentes es en la etapa de los lactantes, cuando inician el destete y ya van a iniciar la lactancia. También en los niños preescolares, ya que los padres van a exigirle o quizás enseñarle a dejar de utilizar el pañal y que tengan la continencia, ¿no?, para utilizar el baño, que en los cuales a veces puede ser una situación muy traumática para el niño. Y también en la etapa escolar, cuando el niño ingresa a la escuela, es un nuevo ambiente, con nuevas personas, puede tener quizás problemas emocionales, se va a sentir ansioso, y además de que van a estar sentados durante varias horas, van a producir menos movimiento, ¿no? Van a ser más sedentarios. Ya. Ahora, en cuanto al cuadro clínico en sí, es mediante lo que nos diga el niño, ¿no? El niño va a eliminar heces duras, va a tener retención fecal voluntaria, no va a pedir al baño. A la semana va a ser menos de 3 deposiciones. También en casos más graves ya el abdomen va a estar distendido. También algunos pueden presentar hiporexia, ya que al momento de consumir alimentos, toda la motilidad del tracto gastrointestinal se va a activar, ¿no? Por lo tanto va a generar una sensación de querer ir al baño, pero él no quiere ir al baño, entonces ya para evitar eso va a dejar de comer. También pueden presentar hipopresis, ya en casos de que haya una impactación fecal, se nota en los tazoncitos de los niños. También náuseas, cefalea, malestar. Al momento de hacer la palpación en el abdomen pueden presentar la masa fecal en el abdomen inferior izquierdo. Y por otro lado, si es que hay algunas complicaciones, ya presentan vómitos, dolor abdominal recurrente, rectorragia, infecciones urinarias o ingresos. También es importante al momento de hacer el examen físico evaluar la zona anal para ver si podemos presenciar lo que son las fisuras anales, o si es que es un lactante o un recién nacido, si es que hay en sí la presencia de un ano, o por otro lado si es que existe alguna fístula. El diagnóstico del estreñimiento en sí es clínico, se va a basar en los criterios de Roma 4, que ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, se hace lo que es la historia clínica y el examen físico. En la escala de Bristol, los padres nos van a mencionar de que hace de entre tipo 1 y tipo 2, que son pedazos duros, separados como del borreguito, o un tipo 2 que es una forma de salchicha, pero demasiado grumosa y dura.
Entonces, al interrogatorio, bueno, le vamos preguntando cuánto es de que ha controlado los esfínteres, si es que ha sido un hecho traumático para el niño, se le ha exigido demasiado, o si es que tiene conflictos emocionales quizás con los papás, cómo es la relación de los padres, si es que pudo haber un caso de abuso sexual, también si es que tiene algún fármaco que desde que lo consumió ha presentado episodios de estreñimiento, o quizás dolor o distensión abdominal también. Y al momento del examen físico se puede evidenciar una distensión abdominal, al momento de la palpación se puede notar la presencia de las masas fecales y la inspección de la región anal y la región sacra para detectar si es que hay alguna malformación o alguna alteración, una herida. También se menciona de que el tacto rectal en sí no debe ser realizado de manera rutinaria, solamente en casos de que ya se le esté dando tratamiento para el estreñimiento, pero en sí, después de 3 meses de tratamiento no funciona. Y también si es que hay alguna duda diagnóstica o alguna anomalía anatómica o neuromuscular. Bueno, así como dije, los criterios de Roma son clínicos, va a diferenciarse dependiendo de la edad en menores de 5 años y en niños entre 5 a 18 años. Esto se va a aplicar, por ejemplo, cuando cumple 2 criterios, al menos durante un mes, es decir, de que tenga 2 o menos deposiciones a la semana, que tenga retención fecal excesiva, una defecación dolorosa o deposiciones demasiado duras y secas, que las deposiciones sean de gran tamaño y que al momento de hacer la palpación, el tacto rectal o si no una ecografía se va a evidenciar una gran masa fecal en el recto. Esto en niños que todavía no tengan continencia, pero en niños que ya tengan continencia fecal, es decir, vamos a añadir 2 de otros criterios. Por ejemplo, que tenga un episodio a la semana de incontinencia, es decir, de encopresis, y también de que al momento de hacer sus heces van a salir y van a tapar el inodoro. Y bueno, de igual manera, por otro lado, los niños de 5 a 18 años cumplen con 2 criterios, al menos una vez por semana, por un mínimo de un mes, que es, bueno, en sí los mismos, ¿no? 2 o menos deposiciones por semana, un episodio de incontinencia fecal o encopresis, las posturas retentivas, defecación dolorosa, la masa fecal al momento de la palpación y también de que las heces obstruyan el sanitario. Bien, ahora, ni bien hemos diagnosticado, ¿cuándo es de que debemos pensar en derivar al gastroenterología? En sí es de cuando hay alguna falla en el tratamiento o que exista alguna evidencia de una patología orgánica o estructural, o si es que se evidencia algún signo de alarma. Y bueno, en sí el diagnóstico diferencial, aparte del funcional, entonces ya nos vamos dirigiendo más a una causa orgánica, que sean trastornos endocrinos, lesiones anales o trastornos neurogénicos como parálisis cerebral. Ahora, para los exámenes auxiliares en sí, estos no se tienen que utilizar rutinariamente, ya que el diagnóstico es clínico mediante los criterios de Roma, pero se puede utilizar en pacientes con signos de alarma o que hayan tenido falla en el tratamiento. Por ejemplo, en cuanto a imagenología, se puede utilizar una radiografía simple de abdomen. Sí se hace cuando al momento de realizar el tacto rectal no podemos evidenciar las heces retenidas. El enema contrastado también cuando se le da vario en pacientitos que tengan signos de alarma. Esto nos va a evidenciar el estreñimiento por malformaciones anatómicas o la enfermedad de Hirschsprung. Y también el tránsito colónico, que se hace mediante el consumo de marcadores radiopacos. Estos, una vez consumidos, se van a hacer radiografías seriadas de 24, 48 y 72 horas. Estos, dependiendo de dónde se van a acumular en el abdomen, estos van a diferenciarnos 2 tipos de trastornos. Si es que estos marcadores radiopacos se van a acumular en la parte izquierda, en el colon izquierdo y en el recto, nos va a indicar más un estreñimiento funcional, pero si se dispersan en todo el colon, nos indica más un trastorno de motilidad. Y por último, especialmente para la enfermedad de Hirschsprung, se hace lo que es la manometría anorrectal.
Y bueno, como sabemos, se utiliza un catéter que es introducido por el recto y medimos lo que es la presión del esfínter anal interno. Bueno, continuando así lo que es el manejo, las medidas generales va a ser en el cambio de hábitos, ya sea con hábitos intestinales saludables, como lo es el aumento de fibra, el aumento del consumo de agua al día. También el entrenamiento, es decir, de que todos los días se le tiene que decir al niño, por ejemplo, después de almorzar, se le lleva al baño y se le menciona que tiene que defecar, ¿no? A cierta hora, tiene que ser un hábito rutinario. También promover la actividad física, especialmente en aquellos niños que son sedentarios o que ya iniciaron la etapa escolar, preescolar. Y por último, si es que se puede dar un reforzamiento positivo, ni bien los niños ya pudo defecar, entonces se le da algún premio o se lo felicita. También, bueno, muy aparte de las medidas generales, ya para la terapéutica sí se utiliza para desimpactar en caso de que se pueda presenciar la impactación del bolo fecal. Se utiliza lo que son los enemas, es decir, de que se introduce fluidos por vía rectal que van a tener agentes activos, osmóticos y lubricantes. Esto para limpiar o desimpactar, sacar el bolo fecal. Y también por vía oral se le puede dar el polietilenglicol de 1 a 1.5 gramos por kilo por día durante máximo 5 días. Posterior a la desimpactación, que es muy necesaria, si no el mantenimiento no va a poder funcionar, se tiene que mantener las heces blandas, ¿no? Y la defecación ya no tiene que ser dolorosa. Por lo tanto, se le va a continuar dando el polietilenglicol, pero las dosis van a ser más bajas, de 0.2 a 0.8 gramos por kilo por día. Se tiene que mantener mínimo 2 meses durante 4 meses. Y es reconocido saber de que los síntomas se resuelven al primer mes, es decir, de que se le tiene que indicar al papá de que a pesar de que sus heces sigan siendo blandas, ya no tenga dolor, igual tiene que continuar con el tratamiento, ¿no? Porque tiene que mantenerse las heces blandas. Posterior a este se realiza lo que es el destete, es decir, reducir la dosis gradualmente y hacer un seguimiento, es decir, controlarlo cada 3 meses por 2 años y después al año. Los fármacos que se utilizan para la desimpactación y también para el mantenimiento se dividen en laxantes osmóticos y los estimulantes. Sí, los de preferencia, los más utilizados son los laxantes osmóticos. Entre ellos, el de primera elección es el polietilenglicol, que se utiliza tanto para la desimpactación y también para el mantenimiento. Este va a aumentar la osmolaridad dentro del intestino grueso, va a estimular la retención del agua de las heces para que estas sean más blandas y va a disminuir su consistencia. El efecto se da dentro de 1 a 2 días y para desimpactar se utiliza entre 1 a 1.5 gramos por kilo por día y para mantenimiento 0.2 a 0.8 gramos por kilo por día por 4 meses. Y o si no, también se menciona que se puede dar un sobre, para desimpactar un sobre cada 12 horas y para mantenimiento un sobre al día. Y bueno, en caso de que no tengamos el polietilenglicol como primera elección, se le puede dar lo que es la lactulosa y el hidróxido de magnesio. Sin embargo, se considera que estos son menos efectivos. Bueno, también como mencioné los laxantes estimulantes, en sí este es de segunda línea en caso de que se haya utilizado el polietilenglicol o los fármacos de primera línea, pero no haya algún cambio en la consistencia de las heces después de 3 meses de utilizar otro tratamiento, entonces se le va a dar los laxantes estimulantes. Por ejemplo, tenemos lo que es el difenilmetano, las androquinonas y el aceite mineral. Sin embargo, no son tan recomendados, no solamente en esos casos de constipación refractaria. Y bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es el manejo del dolor al momento de defecar, ¿no? Como mencionamos, el principal detonador del estreñimiento va a ser una evacuación muy dolorosa que va a impedir la retención de la eliminación de las heces. Por lo tanto, antes de que el niño quiera defecar, unos 10 a 15 minutos antes de defecar, se le va a colocar el lidocaína
lidocaína al 2% en una gotita como un frijol alrededor de la zona anal, previamente con un lavado de manos y la utilización de guantes, ¿no? Esto se puede dar 2 a 3 veces al día si es que hay un dolor persistente y máximo durante 5 a 7 días. También se considera el uso de hidrocortisona de 0.5 a 1% más lidocaína, y de igual manera puede utilizarse antes o después de defecar. Y por último también tenemos el concentrado de 3 analgésicos, lidocaína, prilocaína y tetracaína, ¿no? Que en sus diversos porcentajes también presenta una alta concentración en la piel y es una aparición más rápida del efecto analgésico. Para abordar un poquito más acerca del manejo general, es que tenemos que considerar lo que es la educación familiar. Es decir, de que no solamente el niño es el que va a tener que comer más fibra o tomar más agua, sino que todo esto tiene que ser un cambio de toda la familia. Entonces, el plato, como conocemos, se tiene que dar lo que es un plato saludable, ¿no? A comparación de lo que normalmente en Perú y su rica gastronomía hace de que comamos más carbohidratos como lo es el arroz o el pan. En vez de eso deberíamos considerar el medio plato de verduras, una cuarta parte de carbohidratos y una cuarta parte de proteínas. Y además aumentar el consumo de alimentos que tengan mucha fibra, como son las verduras, las frutas, los cereales y también los frutos secos, ¿no? Como el maní. Y bueno, para finalizar tenemos, por último, el laxante estimulante también tenemos a los probióticos. Sin embargo, no está recomendado. Bueno, sí modifica la microbiota, aumenta la motilidad colónica, pero no se recomienda demasiado. Y los signos de alarma y del estreñimiento, son los siguientes, ¿no? Si es que tuvo una emisión tardía del meconio, también si el estreñimiento surgió a partir, desde que el niño era recién nacido, si las heces también son acintadas, si tiene vómitos biliosos o fecaloideos, si es que a pesar de haber tomado el tratamiento, unos 3 meses después aún continúa estreñido, o si es que al momento de la exploración física tiene alteraciones en el desarrollo del crecimiento, distensión abdominal, alteraciones en la columna, neurológicas o en el tracto rectal. Y bueno, para el pronóstico sí es muy exitoso, en el 60% hasta los 5 años que tengan seguimiento es muy exitoso, hasta el 80% en pacientes que se haya hecho seguimiento de 8 años. Y bueno, sí hay que tener consideración porque en sí el estreñimiento crónico puede presentar una mala calidad de vida del paciente, ¿no? Porque puede tener repercusiones sociales si es que hay la encopresis o la salida de las heces, ¿no? Como incontinencia. Y bueno, otras complicaciones serían como lo es la incontinencia fecal o la encopresis, la presencia de fisuras anales que van a ser demasiado dolorosas, la presencia de sangre, la salida de sangre del recto, hemorroides, la impactación fecal o el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado o el SIBO. Y aquí un pequeño flujograma de lo que podríamos atender en la primera línea. Una vez detectado un casito de constipación en un paciente, se le realiza lo que es la anamnesis y la exploración física. Entonces evaluamos primero la mayoría de casos, ¿no? El estreñimiento funcional mediante los criterios de Roma. Si es que cumple con los criterios, se le da el debido tratamiento. Si es que necesita la desimpactación, se le hace la desimpactación y después el mantenimiento y el seguimiento. Y en todo caso de que no cumpla con los criterios de Roma y se pueda evidenciar una patología estructural o se presenten los signos de alarma, entonces ya hacemos una evaluación por gastroenterología que le va a solicitar los exámenes auxiliares de imágenes de acuerdo a lo que tenga y ya el tratamiento va a ser según la patología del niño. Esta es la bibliografía y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ya, entonces la mayoría de textos que ustedes revisen van a encontrar que no hay un manejo del dolor. Ahora sus compañeros ya hemos visto eso, ¿no? Pero el dolor es importante. En el estreñimiento hay 3 pilares para la recuperación. 3 pilares.
dieta, el horario defecatorio y el manejo del dolor. Como decía su compañera, el manejo es familiar y debe durar 3 meses mínimo. Los pacientes que sienten dolor al defecar no van al baño porque tienen temor de ir al baño, porque les duele. Entonces, eso es muy importante controlar. He manifestado que hay cremas que pueden producir anestesia local. Y al tener anestesia local, el paciente cuando va al baño no va a sentir dolor. Entonces puede tener evacuaciones completas, no interrumpidas cuando se presente el dolor. Entonces, las cremas que se le ha puesto aquí con lidocaína al 2%, la mezcla de 3 anestésicos, pueden ayudar, pero eso debe utilizarse hasta que haya desaparecido el dolor. Generalmente 5 o 7 días, cuando ya no hay dolor, pero ya las emociones son más blandas. Pero si reaparece el dolor, se vuelve a estreñir la persona. La modificación de la dieta tiene que ser familiar. Generalmente donde hay un estreñido hay varios estreñidos. El horario defecatorio también quiere decir que todos los días a la misma hora tiene que ir al baño. Muchos dicen que no tengo baño. Tiene que recuperar el horario. Puede ser a cualquier hora, mañana, tarde, noche. Pero siempre cumplir con ese horario. ¿Alguna pregunta? Doctor, mencionó que los pacientes van a estar viniendo con una escala tipo 1, tipo 2, pero también mencionó como característica el dolor al pufo. Pero ¿qué pasa si es que es dolor al pufo, pero es un Bristol 4 o 5? Junto a esos criterios. Se tiene que cumplir con los criterios de Roma. Claro, digo, los criterios tienen que ser de posiciones duras, gruesas. Si no son así, hay que buscar otra parte. Duras o dolorosas, pero si no son duras, pero si son dolorosas, pero es un Bristol 3, 4. Claro, entonces esa posición no es la causa. Entonces puede que tenga algún problema a nivel, puede tener hemorroides, ¿no? Es una. Puede haber inflamaciones, fístulas que también hacen doler, pero sin necesidad que se estén. Y recuerden que cuando el estreñimiento viene desde el nacimiento, hay que pensar en un problema orgánico. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje de estreñidos que hay? En general, sí. Era un 0.3, no, 3 a 5%. 3 a 5%. Quiere decir que si son 5, de 100, 5, de 20, 1, ¿no? O sea, dentro de todos nosotros hay un estreñido. Bueno, la vez pasada hicimos eso, ¿no? De la piel, el porcentaje era 3, vinimos pues sí, pero efectivamente la mayoría teníamos. Este es muy frecuente, muy frecuente y fracasan los tratamientos porque no les explica a los familiares que debe ser el manejo 3 meses. Por ejemplo, muchos utilizan la pitahaya. Ustedes saben, la pitahaya produce diarreas, ¿no? Pero ¿qué hacen? La usan, empieza a defecar normal y lo retiran. Y nuevamente se vuelve estreñido. Tienen que hacerlo 3 meses. Dice, si esto le soltó el estómago, le hizo hacer reposiciones más blandas, úsenlo 3 meses. ¿Ya? Esa es la forma. Que no interrumpa. Entonces, yo prefiero productos naturales. Y siempre les pregunto, ¿qué producto le suelta el estómago? Uno dice papaya, otro la pitahaya, otros comen tuna, otros comen sábila. Yo prefiero que usemos eso, porque los otros productos son caros. Y ustedes saben que ahora se gasta una vez, se gasta la segunda y la tercera ya no.
En cambio, lo natural sí se puede usar más fácil, ¿no? Lo que sí, cuando se rompe el horario defecatorio es cuando más problemas. ¿Sí? Así que la misma persona debe ponerse el horario defecatorio. A tal hora voy al baño, como en la mañana uno va a cepillarse todos los dientes se cepilla todas las mañanas, por la noche, igual en la tarde, mañana, noche, cuando tiene tiempo. Ojo, cuidado con llevar el celular, ¿no? Muchos se estrellan justo por eso, se van con el celular y están defecando y se olvidaron porque están mirando la película y se quedan a la mitad. Así que concentrarse en la deposición y no distraerse con los celulares. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. mencionaron acerca del destete que se debe reducir la medicación gradualmente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo? El destete del tratamiento, ¿cómo se hace? Así se disminuye las dosis. Bueno, en la guía no llegó a mencionar No cuál es la menciona. dosis, pero sí se tiene que disminuir. Que utiliza la guía de Bartolomé. El destete es ir disminuyendo la dosis poco a poco. ¿Y cómo? ¿Hay una regla, por ejemplo? No, O sea, es... no hay, por ejemplo, disminuye el 30%, se queda con el 70%. El 30%. La dice, se volvió a estreñir y le vuelven a subir. Lo mismo pasa con el destete de oxígeno, ¿no? Le bajan y si la saturación se mantiene, pues pasan 2 días y lo vuelven a bajar. Pero si vuelve a desaturar aquí, en este caso, si no se corrige el estreñimiento, se vuelve a endurecer, otra vez vuelven a la dosis inicial. Listo. Muy bien, así.